Y ahora vamos a ver el síndrome de hiperreactividad bronquial en relación al asma bronquial. Entonces, habíamos visto, tienen que hacer un video, no se olviden. El video es referente a la 1, el examen físico, el tipo de respiraciones. Tienen que hacer posiciones en relación, por ejemplo, a ortopea, la tipnea. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y también tienen que hacer en relación a lo que es una patología, ya sea síndrome de paralización, neumonía, hiperreactividad bronquial como el asma o derrame pleural. Tienen que realizar un video de inspección, palpación, percusión y auscultación. Vamos a ver lo que es el síndrome de hiperreactividad bronquial, con el tema que es de asma bronquial. Entonces, veamos, tenemos que tomar en cuenta que esta patología generalmente tiene una incidencia entre 3 y 7% de la población adulta. Vale decir que acá, si nosotros tomamos en cuenta esto, debe haber acá, si son 100, entre unas 3 a 7 personas que tienen problemas de asma, seguramente. Si preguntamos, debe haber de 3 a 7 personas, por lo menos, ¿no? 2 millones de visitas de emergencias en Estados Unidos. Los niños están más predispuestos que las niñas. Cuando nacen, los niños tienen mayor tendencia a hacer broncoespasmo. En relación a las niñas, tienen la parte anatómica. En adultos jóvenes, la enfermedad afecta más a las mujeres. Y en ancianos, esto se va a equiparar. Y el diagnóstico de asma, vamos a ver que es un complejo de un componente de síntomas, o sea, un síndrome. Lo vamos a realizar, por ejemplo, en la parte clínica y también con el apoyo de estudios de gabinetes como la espirometría. Pero en el concepto podemos nosotros tomar en cuenta que la patología de lo que es el asma va a tener un componente de broncoespasmo, de inflamación y de hipersecreción. Entonces, la mayoría de los conceptos indican de que es un síndrome inflamatorio crónico de la vía respiratoria que se caracteriza por broncoespasmo, hipersecreción e inflamación. Vale decir que el bronquio, esto es normal y esto es patológico, lo que hace es broncoconstricción, inflamación e hipersecreción. El paciente empieza a tener disnea, o sea, falta de aire, sensación subjetiva de falta de aire. Empieza a tener en el examen físico, presión torácica, tos, además de eso, tiene sibilancias a la auscultación y todo eso. Pero si le damos cuenta acá, miren, acá empieza todo. O sea, el bronquio está disminuido de la luz y además está con bastante secreción. ¿Sí? La etiología tiene mucho que ver. Por ejemplo, es un componente tanto hereditario, que mi mamá es asmática, y los asmáticos no es, digamos, una herencia directa, pero el componente relacionado al medio ambiente, relacionado al medio ambiente, vale decir que el paciente nace o no nace, pero ¿qué va a desencadenar que un paciente haga asma? La desencadenar es el medio ambiente, o sea, esto que damos acá. Entonces, con una base genética, papá, mamá, asmático, abuelo, tío, no sé. Hay una combinación medioambiental y sobre ella desencadenante para que produzca. No es que mi mamá es asmático o es asmático. Tiene mucho que ver el medio ambiente para que no se un componente ambiental. Esto también. Tiene ácaros, el pelo, el gato, los minerales.
broncoespasmo, broncoespasmo. Un broncodilatador, componente inflamatorio. ¿Qué te usa para la inflamación? Un antiinflamatorio, ¿o no? Decimos que el asma tiene hiperreactividad, lo que da la broncoconstricción, le da la inflamación, le da hiperprotección. Un broncodilatador, un antiinflamatorio que puede ser sistémico, puede ser local. Vamos a saber bien. Exactamente. Hay un montón de factores que ven a la enfermedad del asma. No se hereda el asma, porque se hereda la predisposición genética. Y sobre eso va a actuar el medio ambiente, en este caso, como lo desencadenamos. ¿Cuáles son? Polen, polvo, ácaro, fármacos, medicamentos, tantos tipos de alergenos que existen. Vamos a tomar en cuenta eso es desencadenante de todo paciente. Es una teoría llamada teoría de higiene. Recordar que en este estudio que se hizo en base. Entonces, la teoría de la higiene indica de que, bueno, antes de eso se estudió en aquellos niños, que desde que nacieron los niños, se empezó a estudiar a esos niños, hasta que fueron ya adultos, y se puede evidenciar de que quienes hacían más asma, aquellos niños que eran amamantados por leche materna. Era alimentado con fórmula. No tenía mayor tendencia, no es que digamos todos, digamos, pero teníamos una tendencia que ahora digamos más. También aquellas familias donde, por ejemplo, eran tabaquistas, papá, mamá fumaba, por decir así, los niños tenían mayor tendencia a hacer asma. O sea, se hizo estos estudios y también se propuso la teoría de la higiene, que decía, la teoría de la higiene. Lo mismo, ¿no? Hay un balance entre TH1 y TH2 que tiene mucho que ver con la inmunidad tumoral y la inmunidad celular. La teoría decía que son una predisposición genética, interactúa el medio ambiente, pero ¿cómo? Niños con mala higiene, niños numerosos, hacinamiento, una familia de 10 niños, no sé, 8 niños, es una familia, contaminación ambiental, enfermas de diarreas, iras, etas, apenas digamos tienen agua potable, por decirlo así, deben ver del río, estos niños generalmente enferman de todo, pero están en contacto más con los alergenos, porque están en contacto con todo de los niños. En cambio, aquellos niños más cuidados, con higiene, mejor confort, son familias pequeñas, puede haber un autismo, apenas se resfría al pediatra, apenas tiene, qué sé yo, fiebre, antibiótico, cuidado, así es, ¿no? Y apenas está, digamos, qué sé yo, está teniendo la tía, le lava las manitos, o sea, tiene mayor tendencia a ser atópicos, aumenta la atopía, mayor tendencia a ser asma. Estos niños generalmente pueden estar sometidos también, además de que los padres pueden ser tabaquistas. Esto hace de que tengan mayor riesgo de asma en relación a estos otros niños que generalmente son bajo el cuidado de los más o menos en relación a los naturales. La potable, que se enferman de todo, iras, eras. Los que
que ver esta teoría. En conclusión, estos niños tendrían menos autonomía en relación a estos otros niños. Tiene mucho que ver los pH1 y pH2, la unidad, en este caso celular, y la producción de inmunoglobulina E. En cambio, la otra favorece la inmunidad oral a la producción de inmunoglobulina. Entonces, tiene mucho que ver el paciente asmático con el pico E, inmunoglobulina. Tiene mucho que ver. Hay factores directos e indirectos. ¿Quiénes hacen asma? ¿En qué momento puede tener asma? Vuelta azul, cambio climatológico. Vuelta azul apenas entonces, ¿qué pasa? Vuelta azul y el paciente asmático puede llegar a tener crisis, porque ellos se estresan, un problema, una confusión, más, cadena. O se toma un fármaco con un medicamento. Y hay y empieza a entonces, puede haber factores directos e indirectos que van a desencadenar en este paciente alertar, la mitad de contaminación, el moho, los ácaros, pelo, tabaco, los fármacos, la contaminación actual genera, por ejemplo, intrínseca, extrínseca. Actualmente hacemos que la fertilidad tanto intermitente, persistente. Cuando es intermitente, alguna vez en su vida, con todo el resto que a mí me dio del peladito cuando tenía 8 años, y ahora, ya hasta ahora que tengo 20 años, nuevamente me dio intermitente, alguna vez, pero puede ser que sea persistente, leve, moderada, severa. Leve, de cuento, doctor, entrando después de un año más o menos, o 2 años, y empezó a dar otra vuelta a mi crisis de hambre. O persistente moderado, doctor, ya en este año ya caí 3 veces más persistente pero ya moderado. En cambio, cuando es severa, prácticamente todos los pacientes viven moderado. O sea, no puede hacer las actividades, no puede trabajar, apenas está qué sé yo, yendo a trabajar, el doctor nuevamente está ahí. O sea, tiene mucho que ver de acuerdo a la salud. La fisiopatología es muy interesante para poder entender. Después de para que más o menos entendamos lo que está pasando en relación al asma. Si nosotros tenemos en cuenta que por vía inhalatoria ingresa el alergénico, pone a los pulmones, la hipertonía, los macrófagos, va a ser calentado, y además va a ser tan importante el alergeno, digamos, no se llama muy alérgico. Alcohol inhalé, y si nos vamos a la vía respiratoria, entra en contacto con esto. ¿Cómo se llama esto? Se llama la transferencia celular. Células cebadas. Estas células cebadas con mastocitos se liberan, rompen y hacen que se libere toda esa cadena de neuroinflamatorios, cuáles son histaminas, toxinas, caltreínas, además eosinófilos, toda aquella cadena de la inflamación, leucotrienos, y todo esto produce que broncoconstricción, inflamación, además de hipertensión, de todo lo que hemos visto en la definición. En otras palabras, todo esto hace que el paciente pueda tener la crisis de asma o tenga un espasmo, pero en conclusión, habrá algún medicamento que inhiba alguna de estas vías y por ende no va a darse todo esto. O sea, no va a haber broncoespasmo. Si yo inhibo la liberación, por ejemplo, de mastocito o que se rompa la macrófagos, por ejemplo, hay un medicamento que estabiliza la entrada de los macrófagos. ¿Antihistamínico? Ya, sí, la antihistamínica. Ahí está histamina. Pero ya se liberó porque se rompieron los macrófagos. Claro, podemos dar un antihistamínico porque va a bloquear esta vía. Sí, puede ser. Pero en el asma, habrá algún estabilizador de la membrana mastocita, las trombonas, por ejemplo, el carbohidrato de sodio, el tromino, que estabilizan la membrana de la mastocita. Como no se rompe, no hay broncoespasmo.
prevención, o sea, de profilaxis, no como tratamiento. Porque si ya se liberó esto, ya está con broncoespasmo, broncoespasmo. Pero en cambio, si está el paciente antes de que dé su crisis, su broncoespasmo, puedo dar un preventivo. Para que no se rompa esto, que es una cromolina o cromolina producción. Pero las no ayudan de nada, aunque también producen, pero no ayudan. Habrá otros medicamentos, si ayuda alguno de estos medicamentos. Antileucotrino. Los antileuco, ahí están los hay antileucotrinos que sí usamos, que tienen mejor, digamos, mejor respuesta a los pacientes como preventivo. Antileucotrinos para evitar que se vayan producidos problemas de eventos y por ende broncoespasmo de forma de prevención. Bueno, ya se dio, ya pasó el problema de, qué sé yo, de crisis. Si ya tiene broncoconstrucción, inflamación, la de bronco, de la corticoide. Desde esa parte es importante la fisiopatología para poder entender sobre todo la parte de lo que es el tratamiento. Si sabe la fisiopatología, seguramente vas a poder entender el tratamiento. Bronco normal, broncoespasmo. ¿Y qué tiene el paciente en la parte clínica? ¿Qué refiere? ¿Qué refiere? Disnea. Disnea. El paciente va a recibir disnea. ¿Qué es la disnea? Sensación subjetiva de falta de aire. Tos o presión torácica. Sobre esta base, el paciente, el antecedente que tiene generalmente es, doctor, recuerdo que yo siempre, cada vez, por lo que voy a decir es que vuelca sur y empieza a tener tos, me falta el aire. O puede ser que empiezo a correr, a hacer ejercicio y empiezo a toser, empieza a tener falta de aire. O sea, ya tiene un antecedente el paciente. Desde peladito siempre yo tuve este problema. Y a la auscultación vamos a encontrar sibilancias bilaterales, los dos pulmones para tener a la auscultación sibilancias. En cambio, un paciente que tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, el antecedente es diferente. Igual habrá sibilancia, bronco en EPOC, pero el antecedente es la exposición en EPOC al tabaco generalmente, o factores ambientales, ocupacionales y demás. El paciente te va a decir, doctor, le cuento que yo de peladito no tenía ningún problema de los pulmones en EPOC, pero a partir de los 40, 50 años empezó mi pecho a trancarse. No creo que sea este paciente con asma, debe ser EPOC, porque tiene una antecedente de exposición a tabaco, no sé, cocinaba leña, trabajaba en una pollería con pollos a la brasa, no sé. Algo que pueda producir un problema de EPOC. ¿Se entendió? Muy diferente el antecedente de un paciente con asma a un paciente con EPOC, ¿no? El EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dos patologías, enfisema y bronquitis crónica, no comprende más patologías. Entonces el paciente, repito, va a indicar los síntomas posterior a un evento probablemente. Ellos saben, algunos pacientes, yo creo que va a volcar sur, porque ya se siente medio que ya les empieza a poner el pecho, empieza a tener tos. O los cambios estos pueden tener generalmente en la madrugada, en la noche, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta todos esos datos en el paciente. Claro, hay desencadenantes de todo tipo. Estos pacientes además puede ser que no solamente tengan síntomas relacionados a lo que es la parte respiratoria, pulmonar, también puede tener antecedentes de rinitis, o también puede tener antecedentes de
dermatitis. Además, preguntemos en los papás, papá, mamá, hermanos, no sé, ¿tiene algún antecedente? Preguntemos si su papá o su mamá tiene problemas de asma, tiene rinitis. Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces es importante todo esto en la parte clínica para poder entender si es asma o no es asma. Sibilancias, repito, bilaterales en los dos pulmones. Si fueran sibilancias unilaterales, un solo pulmón, no creo que sea asma, porque el asma son los dos pulmones. Si fuera un solo pulmón, yo voy a pensar que puede ser un cuerpo extraño, un tumor, que solamente es aquí normal, no como el asma son los dos pulmones. ¿Entendido? Sí. Y el tratamiento, bueno, antes del tratamiento, el diagnóstico es de gabinete, espirometría, prueba de broncodilatación. Podemos hacer también un test de broncoprovocación y también un flujo expiratorio máximo, tipo flujo flow. Pero, ¿de qué se trata esto? Básicamente el diagnóstico es espirometría, con prueba de broncodilatación positiva, pero cuando el paciente está con una espirometría normal, podemos hacer provocación para poder producir broncoespasmo. Pero a ver, iremos por partes. Repetimos: tos, disnea, sibilancia, compresión torácica, donde el paciente va a referir generalmente. Dijimos antecedentes clínicos de episodios recurrentes de sibilancia. Este peladito el paciente desde niño ya tiene problemas de... Su mamá siempre llevaba desde, no sé, 5 años, 6 años, desde que nació, les va a decir, siempre nebulizado. Tos nocturna, con el ejercicio, compresión torácica, antecedentes de rinitis, asma en los padres y hermanos. Cuando las obstrucciones deben moderadas, se escucha sibilancia, sí, inspiratorias, expiratorias, pero cuando es severa, muchas veces pueden desaparecer las sibilancias, ya no se escucha nada. Y uno dice, está mejorando el paciente. Sin embargo, no, está empeorando, está con signos de hipoxemia. Saturación normal es de 95 a 100, ¿verdad? Estos pacientes pueden estar menos de 80 de saturación, 70, ¿no? O sea, menos de 90 va a estar, ¿no? Menos, porque recordar que menos de 93, 90 requiere oxígeno. Además de eso, el paciente va a tener seguramente signos de insuficiencia respiratoria, va a estar muy taquipnéico, muy disnéico. Este paciente probablemente va a llegar a ser un paro si es que no actuamos de inmediato. Va a ser un paro por hipoxemia. Recordar que puede ser que ya no se escuche sibilancias, tienen que ver el cianótico bastante. Entonces, el diagnóstico, dijimos, es con la espirometría, donde tengo que encontrar una prueba de broncodilatación positiva. ¿Cómo es eso, broncodilatación positiva? Nosotros lo que hacemos es aplicar un broncodilatador y tiene que mejorar el volumen expiratorio forzado del primer segundo, la capacidad vital forzada, más de 12% más 200 segundos. Seguramente esto les voy a preguntar en su examen, en la espirometría. Ahí está la espirometría. Vamos a ver en este video cómo se realiza. Creo que vimos, ¿no? Meta aire y sople. Durante unos 6 segundos va haciendo la expiración forzada. Durante 6 segundos tienen que hacer el espirómetro. Han visto que tienen que inhalar lo más y soplar con mucha fuerza. En el primer segundo, meta aire y sople. Y todo lo que ingresó sale y vamos a poder evidenciar en lo que es en el espirómetro. Si hay broncoconstricción, el volumen expiratorio forzado del primer segundo va a estar disminuido. Lo mismo, otro tipo de espirómetro, lo mismo. Meta aire y sople. Sople, mira, hasta con incentivador, con un globito para que sople el paciente. Sople, pum. Ok, ya reventó. Algunos tienen con incentivador, ¿no?
incentiva para niños generalmente. Vienen algunos con un globito, con una casita, vienen así con un globo, el lobo feroz, digamos, sople. O sea, hay varias formas de incentivar para los niños. ¿A partir de cuántos años se hace la espirometría? A partir de los 5 años generalmente, cuando el paciente comprende el estudio. Antes no lo comprende, no sopla, digamos, no va a tener la idea para hacer bien este estudio. En otras palabras, la espirometría es el gol estándar para el diagnóstico de asma, es la prueba de oro para diagnosticar asma. Porque sibilancia no solamente para en el asma, también ya vimos que puede ser en el EPOC, también en la bronquiectasis, también en neumonías atípicas, o sea, puede dar varias patologías. Pero el asma se va a diagnosticar con este estudio que se realiza y esta vez en el hospital. ¿Cómo lo hacemos? Indicamos que el paciente inhale profundamente y sople. Por lo menos unas 3, mínimamente, 3 buenos soplidos. El aparato indica está bien o está mal. Si está, digamos, no está con criterios aceptables o reproducibles, tienes que volver a hacer hasta que esté bien. Por lo menos 3 buenos soplidos. A veces tarda bastante tiempo, ¿no? Muchas veces el paciente no lo comprende, tiene que volver el paciente al día siguiente. No vaya a practicar, vuelve mañana, porque se va agotando el paciente. ¿Entendido? Muy bien. Pero, hombre, adelante. Lo que se encuentra alterado es el flujo, ¿no, doctor? Porque el volumen respiratorio se mantiene normal, ¿no? A ver, veamos, interpretemos la espirometría. ¿Qué es lo que vamos a ver? Recordar que la espirometría va a poder tomar en cuenta lo que son los volúmenes y las capacidades. Existen 4 volúmenes. A ver, ¿quién se acuerda? Levante la mano. ¿Hay 4 volúmenes? A usted, a ver, vamos. Volumen corriente, volumen residual, volumen inspiratorio y el volumen expiratorio. Está bien, pero más fuerte para que escuchen. Silencio, escuchen, por favor. Volumen corriente, volumen residual, volumen expiratorio y volumen inspiratorio. Muy bien, está bien. Volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, volumen corriente y volumen tidal, llamado también ventilatorio o corriente. De esos 3, o de esos 4 volúmenes, el espirómetro va a poder tomar en cuenta de esos 3, porque la espirometría es un estudio dinámico. ¿Han visto? Que meta aire, sople. Entonces va a poder tomar en cuenta el expiratorio, inspiratorio y el ventilatorio. No así el residual. ¿Quieres ver el volumen residual? Tienes que hacer una pletismografía. Otro estudio, ¿no? Entonces, en la espirometría, yo voy a poder ver esos volúmenes. Uno de esos que me interesa para la interpretación de la espirometría es el volumen, está al revés en inglés, volumen expiratorio forzado del primer segundo. O sea, esto, lo primero que sé es el volumen expiratorio forzado del primer segundo. Eso es lo primero que voy a tomar en cuenta. Y seguramente este volumen expiratorio forzado del primer segundo, como está disminuido en los asmáticos, la luz de bronquio va a estar disminuida, lo más seguro. También puedo ver con la espirometría la capacidad vital forzada. A ver, ¿quién sabe cómo se forma la capacidad vital forzada? ¿La suma de qué volúmenes? ¿Suma de qué volúmenes? A ver, usted. Reserva inspiratoria, reserva expiratoria y corriente. Ya, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y el volumen corriente. O sea, lo que todos hacemos todos los días. Sin eso no vivimos, sin inspiración, expiración, no. Y sin ventilación no vivimos. Por eso se llama capacidad vital forzada. O perdón, en este caso capacidad vital. Pero la espirometría es forzada. Capacidad vital forzada. La suma de los 3 volúmenes. Y además el índice de Tifenol.
el índice de tifenol, que es este. Tifenol es la relación de ambos. Vale decir, por ejemplo, si yo, bueno, la espirometría es un estudio que va a ver, digamos, tanto los volúmenes y capacidades. Sin embargo, lo que va a tomar en cuenta es el relativo a lo ideal que el paciente tiene que tener. Por ejemplo, este paciente tiene acá un valor referencial. Esta persona que tenga, no sé, 30 años, unos 60 de estatura, 60 kilos, por decir así, es latina, tiene un predicho, una referencia de valores a los cuales tiene que llegar. O sea, eso tú vas a obtener introduciendo los datos a la computadora, al espirómetro, bla, 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 bla. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto talla? Y la máquina, el espirómetro, automáticamente te da un valor de referencia. Por ejemplo, ¿usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Nombre? Alejandra. ¿Cuánto mide? 1,40. ¿Usted? El varón. ¿Usted? ¿Cuánto mide? ¿Alguno quién es más alto? ¿Usted? 1,75. Pero hombre. Nombre, Alejandra, 1,40. ¿Usted cuánto? 1,75. 1,90. 1,40, 1,90. ¿Será el mismo pulmón? ¿Será la misma capacidad? Un pulmón más pequeño, menos capacidad. Digamos 2 litros, digamos. Más pequeño. ¿Cuál es su nombre? ¿Me dijo usted? Carolina. Carolina, 1,90. No creo que sea 2 litros, debe ser ejemplo, 4 litros, digamos. Eso va a salir acá en la referencia. Para Carolina, digamos, 4 litros. Es un ejemplo. Para Alejandra, 2 litros, por decir. ¡Sople! Mínimo 3. Y Alejandra sacó, de 2 litros que era su predicho, sacó 1 litro, y eso quiso con bastante fuerza. ¿Cuánto es en porcentajes? ¿Cuánto es en porcentajes? Tenía que obtener 1 litro, perdón, 2 litros, y obtuvo 1 litro. 50%. Eso yo voy a valorar en los porcentajes. Aquí están los porcentajes. Eso me obtiene. ¿Tiene alguna enfermedad? Seguro que tiene algo. ¿O no? Claro. Tu compañera Carolina sople lo mismo. De los 4 litros que tenía de referencia, sopló los 4 litros. ¿Cuánto en porcentajes? No creo que debe estar bien. ¿Entiende? Del predicho, lo que el paciente obtiene. Y estos son los valores predichos de referencia, y esto es lo que obtiene el paciente. Ejemplo, veamos acá. Sopló, y este paciente tiene que obtener 5.790 ml. Obtuvo 5.000, este predicho, 5.380. Porcentaje de 93%. Este paciente en el volumen expiratorio forzado, 4.610, obtuvo 3.430. 74%. ¿Se entiende? O sea, los valores de los predichos, yo obtengo, digamos, los porcentajes, y esto yo tengo que tomar en cuenta. Si está más de 80, yo creo que sí. Está bien. Pero eso es una parte. Para poder interpretar la espirometría, lo que más me interesa es el tifenol. ¿Cuál es el tifenol? Relación del volumen expiratorio forzado del primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Índice de tifenol, aunque es mal llamado índice de tifenol porque este es forzado. De todas maneras, este índice de tifenol es la relación de ambos. Si está menos de 70, va a ser un patrón obstructivo. Si está más de 70 el tifenol, va a ser un patrón restrictivo o normal. En este caso es un patrón obstructivo, menos de 70 el tifenol,
es un patrón obstructivo. Más de 70 el difeno es un patrón restrictivo. Y obstructivo va a ser en el asma, en este caso, EPOC, bronquiectasias y demás. Restrictivo va a ser en fibrosis pulmonar, en neumonía, en atelectasias, algo que impida que el pulmón se vaya distendiendo. En cambio, obstructivo tiene mucho que ver con la parte de los bronquios. Bueno, ¿y cómo yo sé que este paciente tiene o no tiene asma? Muy bien. Tengo acá predicho 3430 antes del broncodilatador, después del broncodilatador va a 4530. De 3430 a 4530 mejoró 1100 ml, 1 litro 100 prácticamente. El porcentaje es 28%. Si cambia más de 12% más 200 ml, yo creo que este paciente es un paciente con problemas de asma. Claro, todo en la vida nada es seguro, pero en medicina nunca sale 2 más 2, 4. De todas maneras, si la prueba es positiva, tiene antecedentes, la clínica, todo eso, tengo que pensar en problemas de asma. ¿Entendido? Sí. La prueba de oro es la espirometría, que tiene que haber 12% más 200 ml en el volumen respiratorio forzado del primer segundo. Ya esta espirometría nos demuestra eso. Mejora 1100 ml o 1 litro 100. 28% de cambio, prueba positiva al bronco y el atador. También puedo usar el flow para poder hacer la valoración. Esto no es espirometría, ¿ven? Es de plástico, tiene una graduación que me ayuda a poder evidenciar, por ejemplo, en el tratamiento o en el seguimiento o en el control. ¿Cómo hacemos en el seguimiento? El paciente, imagínense que tiene asma y le digo que haga un seguimiento, por decir, es un paciente con asma grave, por decir. Y todos los días que se controla, por la mañana, por ejemplo, y el paciente, mire, como tiene una graduación, digamos que todos los días sopla 4 litros, digamos, todos los días 4 litros, 4 litros, 4 litros, todas las mañanas. Y de repente empezó a ahorcar sur, no sé, y se levanta un día de esos y bajó a 2 litros. Y eso con fuerza. Está pasando ya un problema de broncoespasmo. O sea, empezó a hacer su crisis de asma todavía. Me ayuda mucho para el seguimiento, ¿se dan cuenta? Y también después de eso hago el tratamiento y veo si es que, digamos, ingresó a la emergencia, sople apenas 1 litro. Después del tratamiento, ¿qué tal si mejoró a 2 o 3 litros? Pues está mejorando. O sea, me ayuda bastante. Es portátil, es de plástico, se llama pico flujo, pico flow. Podemos emplear. ¿Listo? La radiografía no me ayuda en el diagnóstico. Puedo ver aplanamiento de los diafragmas, costillas horizontalizadas, ensanchamiento de espacios intercostales, pero no me llega al diagnóstico. No me dices asma. ¿Qué me dice? No me da diagnóstico. La espirometría sí me da diagnóstico. Pero como diagnóstico diferencial para otras patologías. Bueno, esto lo vamos a ver, esto no, tratamiento tampoco, pero para que entiendan, el tratamiento que se hace en el paciente es salbutamol cuando llega en crisis de asma, 2 puffs cada 15 minutos durante 1 hora. O sea, vamos a hacer, por ejemplo, digo, mal, saturando 90 por decir. Sibilancias bilaterales, tosigosos, ¿qué es? Y de repente tenemos que actuar inmediatamente, darle oxígeno, ¿sí? Tenemos que dar 2 puffs a 4 puffs, o sea, agarramos nuestro inhalador directamente y para adentro, ¿sí? De 2 a 4 puffs cada 15 minutos. Ejemplo, son las 16 horas, 4 de la tarde, llegó el paciente, 2 puffs aplico en este momento y reevalúo a los 15 minutos, o sea, 16 con 15 minutos, otros 2 puffs. No mejoró, a las 16 con 30, otros 2 puffs, no mejoró, 17 con 45, otros 2 puffs, y la última a las 17:05, o sea, 2 puffs
cada 15 minutos durante una hora para poder sacar de la crisis de asma. Algún día van a tratar seguramente. Lo van a ver con más detalle en la parte de neumología al año seguramente, pero para que tengamos una idea de cómo se puede sacar a un paciente de crisis de asma. Además puede usar hidrocortisona para poder recordar que es inflamación. Un corticoide tipo hidrocortisona, dexametasona o prednisona podría ayudar. No tengo PAP, nebulización puede ser. Nebulización, podemos usar como nebulización. Siempre beta-2 de acción corta, salbutamol, fenosterol. ¿Será mejor la nebulización o los aerosoles? ¿Cuál creen ustedes? Aerosoles. Más cómodo. ¿Cuál será el paciente grave? ¿Le doy aerosol o le doy nebulización? Vamos a ver. Estos aerosoles tienen un vehículo que transporta el medicamento. El CFC y el HFA. Los clorofluorcarbonados, sus partículas son más de 5 micrones, en cambio los HFA, los hidrofluoroalcanos, los alcanos son menos de 2 micras. En conclusión, ¿cuál es más pequeño? Hidrofluoralcano, menos de 2. Estas son muy grandes, más de 5. Actualmente ya no vienen con esta, todos vienen con HFA. ¿Por qué? Porque con el hidrofluoralcano la mayoría del medicamento se iba a los pulmones 51%, ni siquiera va todo, 51% apenas. En cambio con los carbonados, micras grandes, la mayoría en la boca, 94%, que no sirve de nada en la boca de este. Apenas 4% iba al pulmón, donde produce broncodilación. ¿Cuál era mejor? Los hidrofluoralcanos, que producen broncodilatación. En contraposición de los carbonados que no llegan hasta el pulmón 4%, apenas 4%. Lo mismo pasa con la nebulización, son partículas muy grandes. Antes que sea nebulización, hay ultrameterspam. De todas maneras, mejor llega a ser el vehículo que son partículas muy pequeñas, el HFA. Entonces ya saben a lo cual es mejor. Pero claro, el animal tiene oxígeno, puede ayudar, claro. No tenemos otra cosa, pues hay que ayudar en nebulización. Claro. ¿Cuántas gotas? 5 gotas de salbutamol o fenosterol, 5 ml de solución fisiológica. También podemos incluir al salbutamol hipatropio, bromuro de hipatropio. Cuando estamos con los aerosoles, siempre debemos usar aerocámara cuando está en crisis. Porque el paciente, ¿cómo se aplica? Es clave. Cuando usted indica al paciente, dele salbutamol, 2 PAP cada, no sé ya, para la casa, ya. Está estable el paciente, 2 PAP cada 6 horas. Si no le explicaste bien al paciente, no lo va a hacer. Algunas agarran, disparan, lo degluten. Pero no es la idea que deglutan, la idea es que inhale. O sea que y lo mantengan durante 10 segundos a 15. Y lo llevo. Exacto. Porque si no, no sirve de nada. O como en la película del Dr. House, a ver cómo usaba. Pero nada que ver, ¿no? ¿De acuerdo? En este capítulo fue. Entonces, no sirve tragarlo, no sirve retener en la boca, lo que tienen que hacer es inhalar profundamente. Y cuando no podemos, bueno, el paciente no puede, un bebé no va a poder hacer. 5, 6, 7 años, hasta que lo entrenes bien, no va, un bebecito no sé, pero 3 años, 2 años, no te va a entender. ¿Qué va a usar? Aerocámara. Con personas ancianas no te van a entender. ¿Qué tendrás que hacer? Aerocámara. También se llama espaciado. Aerocámara o espaciado. Acá aplicas e inmediatamente el paciente lo que va a hacer es agarrar, sueltas y que calcule. Y si no puede, ni interesa. Respira dentro de la aerocámara, porque el medicamento está acá, esto es con válvula. O sea, es lo bueno. En cambio, cuando es directo, el paciente está
no va a poder mantenerlo 10 a 15 segundos. ¿Te das cuenta? Aero, cámara, en crisis de asma. ¿Alguien quería ver por atrás? Levante la mano. Adelante. Que se ha visto que en general, aparte de los extremos etarios, también en todos los rangos de edad es mejor utilizar la aerocámara, porque al utilizar el inhalador directamente, la mayor parte del medicamento se cae en la cavidad oral, por más que sean aerosoles con propagono o con el otro vehículo. Ya, perfecto. Lo que hay que hacer justamente en un paciente que tiene crisis de asma, no nos olvidemos de lo que es la aerocámara. En la parte práctica tenemos que enseñar al paciente. Repito, no todos lo van a entender, no todos van a aplicarse bien. Y después van a decir, el doctor no sabe, hermano, me dio todo. Y no se queda. Tenemos que aplicar bien lo que es la aplicación correcta. ¿Entendido? Complicaciones graves, neumotoras, neumodiastema, atelectasia, paro respiratorio, convulsiones. No todo lo que silba es asma. Asma, no. Puede ser que sea, voy a pensar en asma, sí, lo primero en asma voy a pensar, pero puede ser bronquiolitis viral. La bronquiolitis viral es producida por el sincicial respiratorio. Los lactantes, su primer episodio de broncoespasmo, sibilancias, no es asma. La bronquiolitis también tiene sibilancias. Eso no significa que tengan asma. Ojo. Bronquiolitis también tiene sibilancias. Neumonías atípicas, tuberculosis. ¿Dónde está la tuberculosis? La tuberculosis es la gran simuladora, simula muchas enfermedades. Igual puede dar sibilancias. Sibilancias por reflujo, EPOC, fibrosis quística, laringitis, cuerpo extraño, compresión y demás. Bueno, nunca se debe dar sedantes. Recuerda que algunos pacientes dirán, denle un relajante que se tranquilice. No, va a ser un paro o va a empezar a hacer desaturación. Diuréticos no, corticoides de depósito no. Nunca dar corticoides de depósito. A ver, le daremos esta ampollita para el mes. No, muchos efectos colaterales. Glaucoma, osteoporosis, inmunodepresión, diabetes, hipertensión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. No corticoides de depósito. Adrenalina sequiago le da, mucolíticos no se da. Acetilcisteínas no, empeora el cuadro. Antihistamínicos no mejora el asma. Antitursivos, está con tos, jarabe para la tos, no. ¿Qué se da? Broncodilatador. Un corticoide puede ser tópico además. Y además bueno, además ya. Si tiene antibióticos, bueno. Muy bien. Ahora sí. Bueno, ahora van a responder.